¿Cómo estamos? Aquí estamos nuevamente. Hola, en Café entre dos. Una vez más. Aquí, otra semanita más. Y pues estrenando ya estamos aquí en estos últimos días y empezando lo que es diciembre. Entonces ya estamos navideña, en las fiestas. Época navideña. Decembrinas, las cuales nos gustan mucho. Sí. Y entonces, pues, vamos a estar festejando con ustedes. Ustedes nos van a acompañar durante este mes de diciembre. Y esperemos que también en el siguiente año, porque tenemos cosas muy bonitas para ustedes que hemos estado investigando y que hemos estado haciendo especialmente para que se entretengan aquí con nosotros y también tengan un poquito de información. Y ya saben, por favor síganos en nuestras redes sociales, aquí las tenemos, Facebook, Instagram, ¿sí? Síganos ahí, déjenos comentarios, suscríbanse a YouTube, denos like, ¿sí? Necesitamos suscripciones para que el canal siga creciendo y también todos sus comentarios, pues para poder, sus sugerencias, para poderlas hacer correctamente como ustedes quieren y estar conectados en este café. ¿Sabes qué me encantó el otro día, amiga? Que ¿te acuerdas del programa que hicimos sobre Dimash? Y entonces hay varios que han estado comentando y me encantan porque nos están agregando cosas a lo que nosotros platicamos ese día. Y entonces de verdad, exacto, de verdad fue como el tomarnos un café entre varios amigos y que ya están comentando acerca de ese tema. Y así queremos que comenten de todos los demás temas. Qué padre que lo hagan, así que seguimos recibiendo sus comentarios. Y pues vamos a empezar. Esta vez tuvimos que, cambiar remover temas. Porque en esta semana pues pasó algo que ha movido mucho en el ámbito del fútbol, pero que también nos movió mucho acerca de cómo se ve un aparente ídolo. Uh-huh. Y entonces decidimos hacer este programa con todo respeto hacia la figura que es, pero sí también diciéndoles a los demás acerca de lo que es un real ídolo y lo que es un ser humano. Yo creo que el análisis nunca está peleado no es una cuestión de crítica mordaz, no es Exacto. Una cuestión de mala onda, sino un análisis. Yo creo que todo en esta vida tiene que pasar por ese sedazo del análisis, ¿no? Exacto. Y mira que Dios no pasa por alto a ningún personaje. Si nosotros vemos, por ejemplo, infinidad de personajes bíblicos, cómo Dios muestra su vida así abiertamente y lo muestra para que nosotros tengamos ejemplos tanto buenos como malos. Todos los ejemplos que vemos, por ejemplo, en la Biblia, a mí me encanta ver las historias de muchos que fueron o héroes o antihéroes, porque de todo se aprende. Y yo creo que en el caso de que vamos a hablar acerca de Maradona, yo creo que es un caso de análisis, de verdad, es un caso de mucha... Yo creo que es un caso muy importante para analizar, para ponerlo Exacto. sobre la mesa y no únicamente con la onda de, ay, sí, murió el ídolo. Sí, murió el ídolo. Pero, ¿qué nos deja de enseñanza ese ídolo, no? Exacto, sí. Y bueno, pues este programa se titula ¿El pibe de oro o de barro? Uh-huh. Y quisimos utilizar este título porque bueno, pues a él tenía muchos nombres, le decían el Pelusa, le decían el pibe de oro, que fue cuando empezó en las juveniles, la mano de Dios, muy conocido ese título. Uh-huh. Y pues utilizamos esto, como decías tú, para ponerlo en la mesa y analizar con respecto a esto. Y vamos a empezar, uh-huh. Esto les va a encantar a los varones y yo sé que muchos nos van a estar viendo ahí en su casita, porque vamos a analizar con respecto al fútbol. Uh-huh. Entonces vamos a empezar primeramente, ¿por qué era tan extraordinario? Resulta, ¿qué características tiene que tener un futbolista? Uh-huh. Entonces, un futbolista tiene que tener mucha velocidad, uh-huh. Tiene que tener mucha fuerza, uh-huh. Tiene que ser muy ágil y una resistencia, porque son 90 minutos de constante movimiento. Uh-huh. Entonces tienen que tener una mucha condición física. Buena. No es fácil ser futbolista. No estamos, minorizando las capacidades que
Diego Armando tenía, sino que al contrario. Yo jugué fútbol de niña? No. ¿Sí? Amiga. ¿De verdad? Esa no me la sabía. Fíjate, ahorita que estás diciendo de las características, porque inclusive cuando lo leí antes de estar el programa, yo leí las características, ay, qué padre, pero no me acordaba de esta historia mía, porque yo jugué fútbol en la primaria, y y como se me daban los deportes, yo era centro delantero. Me metí mis goles, porque era buena para correr. Bueno, yo tuve que aprender de fútbol, mi familia es muy futbolera, pero ustedes saben que luego de repente uno lo ve y sí, de hecho yo estuve presente en el Mundial del 86 cuando ganaron y... pero realmente pues es más por lo social, ¿no? Porque pero tuve que aprender porque mi hija también fue jugadora de fútbol durante el tiempo de la prepa, jugó fútbol y entonces pues tuve que aprender porque si no sabía yo ni siquiera de qué jugaba. Entonces tuve que aprender esto y bueno, de ahí me sirvió hacer toda esta investigación que hicimos. Resulta, amiguita, que hay varias características dependiendo del lado en que tú juegas. Claro. Por ejemplo, un arquero en la actualidad tiene que ser muy alto y muy fuerte. Por eso yo no fui arquero. Porque, pero fíjate que anteriormente, dentro de nuestros arqueros aquí mexicanos tuvimos un Jorge Campos que no es muy alto. Claro. ¿Sí? Pero a partir de ciertos cánones dentro de la FIFA, en Europa los arqueros son muy altos. Precisamente para cubrir todo el espacio de la portería y son muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces, tanto de lado, si se tiran, pues como son tan largos, alcanzan perfecto, los brazos son muy largos. Sí, mi marido fue portero, déjame decirte. Ándale, y nosotros tuvimos también un conocido portero, ¿verdad? Entonces, sí, tienen que ser, y aunque no son muy, muy, altos aquí en México, pero sí ya ahorita se está pidiendo que sean, un poquito mayor. Luego, tenemos, los volantes que miden aproximadamente en Europa menores de 1.80, ¿sí? Y que son corredores, son buenos para correr porque ellos son los que se manejan, ¿sí? Entre toda la cancha y aproximadamente en un medio tiempo recorren de 11 kilómetros o más. Entonces, una buena recorrida. Luego, los laterales, ¿sí? Que necesitan fortaleza física también porque ellos son los que suben y bajan. Por un lateral van y vienen, tanto están en el lado contrario como en el lado de su equipo. Y luego, pues aquí va lo bueno porque vamos a hablar precisamente de los delanteros. Ajá. Los delanteros, como Messi, ¿sí? Son capaces de repetir unas jugadas extraordinarias porque ellos lo que tienen es un dominio del balón tremendo. Tienen mucha condición física, corren rápido y su dominio del balón es excepcional. Y mencionamos en la actualidad a Messi, pero indudablemente quien se lleva las palmas pues es Diego Armando Maradona. Ay, que te digo que a mí me encanta Pelé, pero bueno. Te voy a decir. Él jugaba muy bonito. Él jugaba muy bonito. Pero te voy a decir cuál es la diferencia, porque muchos debaten entre quién realmente ha sido el rey de esto, si Pelé o Diego Armando Maradona. Yo, haciendo la investigación, amiga, y viendo videos, porque me puse a ver videos de sus goles y de todo. Exactamente, y de su manejo del balón. Yo te puedo decir que Maradona de verdad era un ser extraordinario. Sí, tenía un don. O sea, un don especial y con todo el respeto al rey Pelé. Si Maradona no hubiera caído en todo lo que yo creo que sí lo supera. El problema, ¿por qué no lo supera en este momento? Fue porque su lapso de trabajo dentro del fútbol fue muy corto. ¿Sí? Por lo ya sabido y ahorita lo vamos a ver, pero realmente cuando tú ves esas jugadas y ese dominio del balón, te impacta, parecía que el balón le traía imán. En la última jugada, cuando en México 86, y que burla a los jugadores, tú decías, ¿cómo puede ser posible que un hombre de 1.65, porque era muy bajito, con las piernas muy cortas, tuviera esa habilidad y se burla
a todos y se lleva el balón, te digo, como si lo trajera con imán. Sí. Entonces, realmente, esta parte donde se menciona que Maradona era un astro del fútbol, yo creo que ahí sí vamos a estar de acuerdo, amiguita. Sí, no, sí, él era sí tenía especial. Un don muy, muy especial, que no muchos jugadores claro, sí. Claro. Messi es muy reconocido, pero Messi no le ha dado la gloria que le dio Maradona a Argentina. Claro. Sí, para empezar, en el 86 ganó un campeonato mundial. Sí. Muy discutido, ya saben ustedes la historia de que quiere meter un cabezazo, se le va la mano y pues el gol ahí, y ahí realmente el responsable pues no fue Diego Armando, sino el responsable fue el árbitro que no lo alcanzó a ver. Mano. Exactamente, no marcó la mano. Y luego son subcampeones, o sea, ya para el 90 vuelven otra vez a jugar una final y se quedan como subcampeones. Con Maradona también ahí. Entonces, realmente ya era la locura esto. Desgraciadamente, el gusto duró muy poquito, porque cuando llega el otro mundial en el 94, ya Maradona ya estaba suspendido por un antidoping por cocaína. Sí. Entonces, su lapso de juego fue muy corto. O sea, a partir de ahí, él ya viene en una decadencia, aunque aparentemente siguió jugando. Él se viene abajo por esta adicción tan tremenda a las drogas y después ya al alcohol. Se le ha declarado por la FIFA el mejor jugador del siglo XX, ha sido campeón y subcampeón, pero pues desgraciadamente su situación de vida, híjole, dejó mucho que desear. Sí, qué triste. Y yo creo, amiguita, revisando mucho, y ahorita vamos a ver lo que es el concepto de ídolo, yo creo que gran parte de la gente que admiró e idealizó a Diego Armando son responsables de lo que sucedió con él. Porque cuando tú recibes tanto elogio y te ven como un ser sobrenatural, si tú no tienes los pies en la tierra, tú te lo crees. Y yo creo, amiga, que eso fue lo que pasó con Maradona. Él se llenó de soberbia y se creyó la historia de que era un dios. Hasta iglesia le pusieron. Sí, claro. Se creyó la historia de que era un superhéroe y que a él nada lo podía tocar, y entonces podía ir y venir de sus abusos con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, y podía hacer lo que él quisiera y nada iba a ocurrir. Cuando él no se daba cuenta que era una decadencia total en todos los aspectos. Muy penosa, muy lastimosa y vergonzosa, ¿no? Exactamente. Porque también llegó al límite de causar ya tristeza, lástima y vergüenza. No, y del escarnio, porque, por ejemplo, veía yo uno de los videos ahorita, y ustedes lo pueden encontrar en YouTube, hay videos a Dios dar sobre Diego Armando, pero por ejemplo encontré uno que son de los últimos videos hace aproximadamente como un año, y está bailando con su pareja de ese momento y en unas condiciones bastante deplorables. Exacto. Deplorables. Me trabé. Fue tan deplorable que me trabé. O sea, sí, porque es una tristeza ver una persona que Dios le dotó de una habilidad extraordinaria, y cómo puedes llegar a caer tan bajo de ya hacer cosas tan penosas, vergonzosas, ¿no? Exacto, o sea, llegó un momento que él se olvidó realmente de la investidura que tenía como un jugador de fútbol. Y ejemplo de tantos niños, adolescentes, jovencitos. Y en sus entrar y venir, yo recuerdo que algunas veces vi su programa de la noche del 10, donde él ya se había aparentemente salido de las drogas, había salido de rehabilitación, había vuelto con su esposa, con sus hijas, y él se hace una entrevista a sí mismo. Y a mí me impactó mucho lo que dijo, porque una era decir, saben que esto no es el fútbol, o sea, lo que yo soy no es el fútbol. Y esa es una verdad, o sea, un deporte
se practica precisamente para que tú te llenes de salud, de vitalidad, de esfuerzo. Y él era todo lo contrario, o sea, ni salud, ni vital. Era el antideportista, ¿no? Exactamente. Que como decían, el peor enemigo de Diego fue él. Exacto, fue el Diego mismo. Se destruyó a sí mismo. La otra era el hecho de la destrucción de su familia. Él comentaba y decía que él nunca pasó un cumpleaños con sus hijas. O sea, sí estaba ahí, pero no se acordaba. Qué terrible eso, ¿eh? Eso me impactó mucho porque decía, estaba yo ahí, pero yo no recuerdo el cumpleaños de mis hijas porque como yo estaba drogado, sí, a mí se me olvidaba lo que pasaba. Entonces, realmente, dizque físicamente estaba ahí, eran unos fiestonones y derroche de dinero, pero él no estaba consciente. Y mencionaba que sus hijas le tenían miedo cuando él estaba drogado. Claro. O sea, él quería abrazarlas y las niñas se hacían a un lado. Sí, se asustaban. Porque no es agradable ver a una persona que no está en sus 5 sentidos. Y como además hay personas que, por ejemplo, toman y no son desagradables. Hay personas que toman y no son mala copa, pues. Y él era mala copa, aparte entre todo, y aparte era agresivo. Entonces, pues, obviamente, generar miedo en tus hijas, pues, qué fuerte. No, sí, qué tremendo. Y yo te decía, yo creo que no es solamente Diego el responsable. Yo te voy a dar y les vamos a dar el concepto de lo que es un ídolo. Un ídolo, según el diccionario de la lengua española, dice que es una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y el que se adora y se le rinde culto como si fuera una deidad. Y esta deidad puede ser tanto un demonio, un espíritu o alguien que lo represente. Lo que sea, ¿no? Cuando yo leía esto, decía, la gente no se dio cuenta que estaba cavando la tumba de Diego Armando Maradona cuando lo idolatraron tanto hasta la fecha. Sí. Veíamos ahora en su sepelio y en su recorrido para llegar al lugar donde van a estar su cuerpo. Y yo decía, ¿qué no entienden que son responsables de lo que él vivió también? ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a alguien que representa a un Dios. No es inmortal. Él se endiosó, se engañó a sí mismo y toda la gente lo endiosó también. Entonces, ahora sí que tanto peca el que agarra la pata como el que le agarra la pata. O sea, no hubo alguien que lo ubicara. Y yo creo que además ya en su nivel de soberbia, si hubiera habido alguien cerca de él que lo hubiera querido ubicar, ya no se hubiera dejado, porque hay un nivel cuando todavía es tiempo, cuando tú puedes admitir una reprensión. Yo he oído infinidad, porque esto sucede mucho en artistas y sucede mucho en gente muy reconocida, pero en el ámbito artístico que lo conocí muy bien, sucede mucho en eso. Nunca falta el lambiscón, nunca falta el que te idolatra. Yo recuerdo a mi papá, las experiencias que él tuvo con fans que dices, no inventes, o sea, no es posible, ¿no? Y vemos, ¿no? Que les avientan el calzón y hazme un hijo, y cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la gente no tiene idea el daño que le hace a su ídolo, ¿no? Exacto. Pero por otro lado, la persona cuando no tiene a su alrededor personas que lo ubiquen a tiempo, entonces agarran vuelo y no hay quien... Es una bola de nieve, ¿no? No hay quien la detenga ya después. Y bueno, es como el caso de Luis Miguel, por ejemplo. No hay quien lo ubique ya. O sea, imposible. O Michael Jackson. Ya no hay quien los ubique, porque no hay nadie por encima de ellos. Ellos han pasado todos los límites en donde ellos mismos se endiosan, ellos mismos se ponen en un lugar donde se la creyeron el cuento, ¿no? De tú eres todo lo máximo, no hay nadie como tú eres, o sea, fíjate, por algo la Biblia dice que toda la honra, la gloria, la alabanza es para Dios, porque al ser humano le hace daño, o sea, te intoxica, es una droga. Sí. Dices algo
de verdad muy cierto. Él no solamente tenía el problema de los fármacos, o sea, tenía un problema en cuestión de soberbia enorme y era su adicción. Sí. Sí, era una adicción. Yo te voy a decir una cosa, fíjate que, bueno, a mí, yo pude experimentar un poquito cuando cantaba de lo que es la droga, lo que te provoca el aplauso. Exacto. O sea, lo que te provoca el aplauso a final de cuentas es un disparo de dopamina y de muchos rollos. Claro. Que, por ejemplo, mientras tú estás actuando y la gente te aplaude y la gente te dice, ¡ay! Y que cantas padre, todo eso. O sea, es una carga tan fuerte a tu ego. Primero, eso tú sientes bonito, ¿no? Porque a quién no le gusta que le digan cantas bonito, que bonita. Claro. O sea, los halagos son muy padres, ¿no? Y son buenos y sanos en su medida, en su tiempo, en su momento y con su medida, ¿no? Exacto. Pero la cuestión es que, por ejemplo, cuando esos halagos van más allá y no tienes un ancla, no tienes un algo que te aterrice, entonces ahí es donde se vuelve un veneno para ti. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando de repente llegaba de cantar, y entonces llegas a tu cuarto y aquella soledad y aquel silencio, que si no tienes algo que te ancle a una vida espiritual, porque la verdad es que solamente una vida espiritual es la que te ancla, ¿no? O personas que tienen una fortaleza familiar muy fuerte, pero al final de cuentas todo termina también en cosas espirituales. Pero la cuestión es que cuando no tienes algo que te ancle a la tierra, o sea, agarras vuelo y ni quien te pare, y ya cuando tú quieres, ya no puedes, porque ya estás tan inflado, que hay un versículo que habla de que detrás de, o sea, después de o sea, antes de la caída, hubo una gran soberbia. Entonces, una vez que llegas como a tu límite, porque máximo, que Dios no te va a dejar ir más allá, porque nadie lo va a lograr, siempre después de eso viene una caída estrepitosa. Y esas caídas estrepitosas son muy peligrosas. Tenemos el caso de Elvis Presley, ¿no? Que termina suicidado. Muy bueno. Infinidad de casos donde o se mueren por excesos o se mueren porque se suicidan. Hay algo, hay un vacío, hay algo tan terrible porque no son Dios. Y al querer usurpar el lugar de Dios en tu corazón tú mismo, es un acto de autodestrucción terrible. Y la gente que alimenta la idolatría, yo recuerdo muy chica que mi papá me llevaba a Televisa y todos esos lugares, y yo conocí muchos artistas de cerquita, cuando yo era niña, que Viruta y Capulina, un montón. Y yo me acuerdo que yo los veía, pero como yo conocía a mi papá, yo decía, es que son igual a mi papá. O sea, es más, yo ni les pedí autógrafos, porque yo decía... No, para ti es muy... Para mí era... Pues son igual a mi papá. Yo creo que pasa mucho con, por ejemplo, con las iglesias, ¿no? Tú y yo que somos cristianas y que hemos estado en diferentes iglesias, cuando llega alguien del medio artístico, para nosotros, ellos se sienten muy cómodos porque para nosotros tienes un oficio diferente, trabajas en algo diferente, pero no idealizamos esa parte, entonces los dejamos tranquilitos y muy en paz, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí es muy importante, muy saber medir, ¿no? Una cosa es que tú admires y respetes las habilidades de una persona, eso es grandioso, pero no idealizar. Claro. Y otra cosa, antes de estar terminando, fíjate que una de las cosas que me impactó mucho fue precisamente esto de la religión maradoniana, porque... sí hay una tendencia de verdad a tomar ídolos. Creo que las únicas 3 religiones las cuales no manejan la idolatría es el judaísmo, por supuesto, el islam y el cristianismo, que es un precursor del judaísmo, ¿no? Y todas las demás... El cristianismo que no tiene ídolos, porque exactamente, ya dentro del catolicismo, que ya ahí sí, o la iglesia anglicana, o la ortodoxa, que bueno, hacen una mezcla ahí entre lo que tienen de cristianismo. Claro, y por el sincretismo que se hizo, pero a final de cuentas tienen ídolos. Tienen ídolos, y por supuesto el neopaganismo, el budismo, el hinduismo. Y pues ahora con esto que se está manejando, donde a él pues lo ven como un... Y si ya existía una iglesia, ahora le van a seguir y van a seguir llevándole ofrendas. Y eso es terrible porque
yo creo que me has demostrado que era un ser humano común y corriente con muchos defectos, tal vez con una virtud enorme y un regalo de Dios, porque las cosas buenas que tú tienes es un regalo y que no lo supo utilizar. Y que tristemente como padre, como esposo. Exacto. O sea, ¿qué dices tú, Dios mío? Un hombre con agresiones hacia mujeres, muy misógino. Le gustaban las chiquillas. Exacto. O sea, medio pederasta. O sea, un montón de cosas, de inmoralidades muy tremendas. Que dices tú, qué precio como tan ejemplo, caro, ¿no? Realmente yo les diría a los chavos, no es un ejemplo. Inclusive, estaba oyendo que creo, eso es algo a mí me ha impactado mucho de muchas personajes de ese tipo, que mueren intestados, porque aparte son tan egocéntricos que ni siquiera piensan en, caray, tengo tantas propiedades, tengo tantos bienes, voy a dejar mis papeles en orden. No, es tanto su egolatrismo, su endioseamiento, que no quieren ni siquiera que les mencionen testamento porque me voy yo a morir, ¿no? Y luego, por otro lado, o sea, es dejan puros problemas. No creen que van a morir, o sea, es tanto el ego que de verdad se cree en la historia de la inmortalidad. Sí. Pues les vamos a dejar aquí una frase que me impactó mucho y dice: la sabiduría no es destruir ídolos, sino no crearlos. Pues también. Entonces, yo les diría, sean sabios, no crean ídolos. Hay que respetar, admirar a las personas por las habilidades que tienen, que al final de cuentas Dios se las ha dado por un propósito, pero no es bueno crear ídolos. Son seres comunes y corrientes con muchos problemas y muchas situaciones. Entonces, pues bueno, él ya está donde debe de estar en este tiempo, donde tenga que estar. Eso no nos corresponde a nosotros, pero lo único que podemos decir es que qué lástima que alguien con tanta capacidad no haya sabido ser un ejemplo y vivir y dejar un buen ejemplo para la juventud. Que pudo haber sido alguien extraordinariamente ejemplar. Bueno, no te creas. Sí dejó un ejemplo. Sí, dejó un gran ejemplo de no vivan como yo vivo. Jueguen como yo, pero no vivan como yo. Yo creo que esa sería la lección de vida, como vemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Hubo muchas personas que fueron usadas por Dios, pero a final de cuentas su vida se desvía, y entonces sí es un ejemplo de decir, caray, ese no es el camino. Yo creo que si algo enseña la vida de Maradona es: ese no es el camino. O sea, yo puedo ser el mejor, puedo tener los premios increíbles, el mundo me puede reconocer, puedo ser un dios para el mundo, pero la vida que llevó lo descalifica para muchísimas cosas. Así es. Pues nos vemos la próxima semana, les agradecemos su presencia, esperamos que les haya gustado, les mandamos muchos besos y aquí los esperamos en Café para entre dos. ¡Ya me lo vi!